Bueno, continuamos con este capítulo en donde en este capítulo vamos a ver todo el tratamiento, todas las actividades CRUD, serían todas estas, las select, las insert, las update, las delete de la tabla zona. Así como la tabla zona va a tener sus procesos que permitan consultar, insertar, actualizar datos y borrar, las demás también la van a tener. Yo voy a trabajar con una, en este caso que sería zona, y las demás las voy en función, porque como es casi prácticamente igual, voy a ir un poquito más rápido. Las pruebas que voy a hacer van a ser desde Node hacia Postgre. Y voy a preparar y dejar esos procesos, cosas que cuando alguien haga una solicitud a través de algún endpoint por get, recupere e invoque ese proceso que se encarga de recuperar cosas de la base de datos y devolverla. Es decir, en este momento yo voy a trabajar mirando para allá, digamos, mirando hacia la derecha, hacia la base de datos. Después veremos cómo enganchamos todo lo demás. Bueno, recuerden que teníamos una carpeta que se llamaba controladores y dentro teníamos la conexión. Habíamos hecho una función de prueba y bueno, algo que me olvidé. eh, Algo que me olvidé es de decirles que cuando creamos la conexión, la última instrucción que deberíamos hacer, esto lo voy a borrar, la última instrucción que deberíamos hacer es exportar la conexión. Recuerden que habíamos creado la conexión y bueno, hice una función de prueba, acá la invoqué, la tengo comentada, pero me había olvidado de hacerla, exportar la conexión. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a venir a esa carpeta controladores que va a tener toda la funcionalidad que maneje la tabla zona. Voy a poner controlador zona. Le voy a poner la extensión JavaScript. Recuerden que estoy dentro de la carpeta controladores, ¿sí? Lo que voy a hacer es como la conexión. Como la conexión, perdón, estoy con un catarro. Como la conexión ya devuelve eh, ese archivo de conexión ya me devuelve todo esto listo. Lo que debería hacer dentro del controlador zona es importarlo, digamos. Voy a hacer así, const, voy a poner así llavecitas y va a ser igual a require y entre paréntesis le voy a poner, voy a requerir el archivo de conexión donde adentro recuerden que estoy haciendo la conexión a la base de datos Postgre. Si yo presiono control espacio, ya me devuelve el objeto ese que exporte acá. Ese que exporte acá. Perfecto. Entonces ya tengo la conexión, por lo tanto ya puedo comenzar a trabajar y hacer las funcionalidades. Como los procesos a la base de datos son asíncronos, debería crear funciones que sean async, cosa que de adentro pueda llamar y hacer await, digamos, para que espere hasta que haga algo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a crear una constante que se va a llamar, en realidad va a ser una constante que va a tener una función adentro, select zona, porque eso es lo que voy a hacer, que va a ser igual a una función, una run function, que va a ser asíncrona. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo la conexión, lo que tengo que hacer es, me voy a crear un SQL, una variable que sea un SQL, donde ahí voy a guardar la instrucción. Voy a hacer, acá sería select asterisco from zona. Este proceso lo que va a hacer es recuperar todo de la tabla zona. Como esta es una variable string, digamos, pero a través de la conexión de B, punto, tengo el proceso que se llama query, en donde yo le puedo pasar esa sentencia, digamos, que está guardada acá adentro. Entonces me voy a crear una variable que se llame resultado y eso voy a hacer una await
a esta promesa. La conexión en sí es una promesa y la ejecución de este proceso es una promesa, digamos. Entonces, algo que me estoy olvidando, que este proceso que se llama select zona, para que tenga una estructura, digamos, que me sirva, digamos, para engancharme con los procesos estos que vienen, con estos procesos que vienen, perdón, con los endpoints. Recuerden que cada vez que se hace una solicitud a un endpoint, uno tiene dos parámetros, uno un request y uno un response. Bueno, estos procesos yo les voy a poner los mismos, un request y un response. Después lo vamos a ver cómo enganchamos todo esto. Ahora no lo vamos a usar, pero entonces lo que vamos a hacer como primera medida es hacer un console.log de resultado.rows. Recuerden que en rows estaban los datos. Entonces, hasta ahí lo único que hice es crearme esta función y no hace nada. Entonces lo que debería hacer es ejecutarla, ¿sí? Estas ejecuciones, por eso yo les digo que estoy trabajando de acá para allá, porque lo único que hace este proceso, este archivo JavaScript es consultar. Todavía no devuelve, pero vamos paso a paso. Bueno, lo que tengo que hacer es, debería hacer un no controlador zona.javascript. Y ahí me devuelve, observen, me está devolviendo la zona, así que esto estaría bien. Hasta acá aparentemente no hay ningún problema. Lo que sí, siempre que estoy trabajando en una base de datos, lo lógico sería que estos procesos son muy sensibles. Si llega a fallar alguno de estos procesos, todo el servidor se va a parar. Podría que alguien cambie el nombre de la tabla. Esta es una instrucción muy simple, muy sencilla. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo 2Z, por ejemplo? No sé, vamos a hacer así. Y voy a poner así. Y me dice, se produjo un error. O sea, no existe la relación zona, me dice. O sea, se produjo un error que esto provoca que toda la aplicación deje de funcionar. Y esto es gravísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer para que esto no suceda es envolver las instrucciones con el famoso try catch, digamos. ¿Qué pasa? Voy a intentar hacer esto, ¿sí? Voy a intentar hacer esto, así, acá en el bloque try, y si se produjo un error, voy a hacer acá, te estoy mostrándolo a modo de ejemplo, ¿no? El primero, con los primeros vamos a demorar un rato, pero con los otros vamos a ir cortando y pegando y cambiando. Un console log y voy a decir error, voy a mostrar error, el objeto error, este. O sea, voy a intentar hacer esto y si se produjo un error, lo voy a capturar por el cache, ¿sí? Y esto lo voy a poner acá porque en definitiva quiere decir que todo salió bien. Esas dos las voy a poner por acá. A ver. Entonces, si yo pongo zona así, perdón, zona así, y esa tabla que no existe, y la ejecuto, veamos, me dice, bueno, a ver, no existe la relación zona, no, perdón, ese es el ejemplo del punto anterior, lo voy a limpiar a esto, clear, voy a hacer no controlador zona.js. Entonces, lo que va a pasar acá es que me está mostrando el error. Yo lo único que voy a hacer entonces es mostrar el me está mostrando esto, pero no la aplicación no se está parando, que es muy distinto. Error message, creo que el atributo se llama message, estoy confundido entre varios lenguajes que manejo ahí. No controlador zona.javascript. Entonces fíjense que ahora lo estoy viendo bien, o sea, como estoy devolviendo el mensaje que tiene este error, lo único que dice no existe la relación zona, pero la aplicación no se detuvo.
Entonces para eso existe try catch y es fundamental hacer try catch, digamos, del lado del backend cuando se está trabajando con una base de datos. Entonces, si esto estuviera bien y vuelvo a ejecutar esto, perfecto, ahí me devuelve los datos. Bien, lo que voy a hacer es cada vez que se ejecute esto, bien, sí, va a ser un console log, un clear, pero estamos allá. Bien, como el resultado se devuelve acá, lo que yo debería hacer acá es crearme una variable que se llame salida. Y la voy a declarar así. Recuerden que este es un proyecto educativo, no es un proyecto profesional, pero tratamos de que tenga la estructura lo más eh, lo más completa posible. De todos modos, faltan detalles. Lo importante es que entiendan la estructura, cómo se hace una aplicación completa en modo full stack, digamos, tanto el frontend, el backend y la base. Me voy a crear una variable salida. ¿Por qué? Porque si los resultados son correctos, debería devolver las filas. Y si pasó un error, ¿qué devuelvo? Debería devolver un mensaje. Entonces, yo debería tener consistente cuando sale bien y cuando sale mal, devolver un objeto que tenga todo. Que tenga tanto, si se produjo un error, el dato del error, a dónde se produjo, qué es lo que pasó y el mensaje. Y si todo salió bien, que me diga salió bien, me diga algún cartelito, alguna cosa. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es crearme esta variable salida, ¿sí? Y eh, el console log lo único que haría es mostrarlo por acá. Eh, entonces, esa variable salida va a ser igual, me voy a crear un objeto en definitiva, y esto sería un objeto literal, o sea, lo estoy creando yo ahora acá. Y vamos a tratar de que todas las salidas de todos los procesos, de todas las tablas, sean iguales. Entonces, voy a poner un atributo que se llame result estado, y le voy a decir que todo salió ok, ¿sí? Esto lo estoy haciendo el mensaje lo estoy haciendo, digamos, eh, como les repito, esto es un proyecto educativo, o sea, eh, podría haber muchos más atributos para devolver, ¿no? Entonces, el mensaje que voy a poner acá van a ser zonas recuperadas. Si este mensaje va a ser ideal cuando yo estoy trabajando en el frontend, ¿sí? Result rows sería la cantidad de filas. Quiero devolver la cantidad de filas, quiero devolver toda la información posible. Row count sería la cantidad de filas. Result eh, el, en qué proceso se produjo, y el proceso sería en este. Todo esto es información para el que esté trabajando, digamos, del lado del frontend, para que sepa, digamos, para que pueda documentar eh, los errores. Cada empresa trabajará de una manera en especial, pero bueno, yo lo estoy haciendo así. Bueno, y lo último que me está faltando es un result data, que serían los datos propiamente dicho, que serían resultado.rows, o sea, las filas. Entonces, lo que estoy haciendo es crearme un objeto que tiene estos atributos y que me está diciendo acá que todo salió bien. Y en lugar de hacer un console log de esta variable, voy a hacer un console log de salida. Lo que yo voy a devolver en definitiva es la salida, ¿sí? A ver, veamos qué es lo que sucede. Vamos dándole forma. Perfecto. Me devuelve, fíjense, me devuelve que está todo ok. Miren, me devuelve que está todo ok. Que el mensajito que la persona que esté operando en el frontend o que quisiera mostrar dice zonas recuperadas. La cantidad de filas 5. El proceso se llama select zona. Y el resultado sería esto.
entonces del otro lado yo cuando haga voy a mandar esto en formato JSON, va a ir toda esta información, entonces yo voy a poder preguntar por cómo me fue con la ejecución de ese query, si salió todo ok o si falló, digamos. Entonces, bueno, pero deberíamos devolver algo coherente tanto por el lado por el lado positivo cuando todo salió bien o por el lado cuando todo salió mal. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme esto, así, copiarme esto. Es más, este console log que lo estoy haciendo ahí lo voy a sacar y lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá fuera del try catch, acá. ¿Sí? Porque haya entrado por un lado o por el otro, siempre va a mostrar salida, ¿sí? Esto, acá. Esto está, este sería el try y este el catch. A ver, sí, estoy ahí, bien. El resultado de acá es error le voy a poner. En el mensaje lo que voy a hacer es devolver el mensaje de error que me devuelve el objeto error. Entonces sería error.message. ¿Sí? Perdón, message. En rowcon, como no estoy devolviendo ningún dato, sería 0. Siempre va a ser 0. El proceso selecciona y acá voy a devolver nada, o sea, porque no estoy devolviendo nada, porque se produjo un error. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a probar. Recuerden que estoy haciendo esto, estoy apuntando desde aquí para allá. Bueno, voy a mostrar, voy a ejecutar, vamos a limpiar la pantalla, clear, y voy a poner node controlador zona.javascript. Entonces me dice que todo está bien, que las zonas fueron recuperadas, que los archivos son 5, que el proceso se llama select zona. Esta información evidentemente lo estoy mandando está preparada como para mandarlo al frontend, digamos. Y eh, vamos a ver qué pasa cuando todo sale mal. O sea, le vamos a poner zona así con ese. A ver. Voy a hacer un clear. Voy a hacer un no. Si presiono la flechita para arriba, dice, fíjense, dice error. No existe la relación zona. Fueron 0 los registros. El proceso donde fallo es esto. Y bueno, datos no devuelve nada. Algo importante que yo no lo voy a ver en este proceso es que estos mensajes que se están devolviendo son muy técnicos. ¿Por qué? Porque la idea es que yo desde el frontend este error vaya documentado. Podría ir el mensaje técnico y un mensaje traducido. O sea, yo debería hacer una función que reciba como parámetro este mensaje y lo convierta para que un humano lo entienda. Cuando me refiero a un humano, es una persona que no es informático y que dice no existe la relación zona. Se va a morir si le llega a pasar este error en el frontend. Lo que va a pasar es que no va a saber qué es lo que está sucediendo. En todo caso, yo debería tener acá debería tener otro atributo. Digamos, el mensaje técnico y el mensaje más humano, podría decir, para que yo lo pueda mostrar por el frontend. Digamos. Bien, perfecto. Hasta acá estamos. Hasta acá estamos. Bueno, acá lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Yo debería, el console log lo está mostrando en la consola del servidor, pero lo que yo debería hacer es devolverlo, hacer un res.json de el objeto salida. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo estoy devolviendo, acá lo estoy devolviendo hacia hacia el frontend en formato JSON, porque todo lo que vamos a devolver vamos a devolver en formato JSON. Si yo lo dejo esto así, me va a dar error. Entonces lo voy a comentar, lo voy a descomentar cuando una todo. Por el momento lo único que voy a hacer es dejar que esto eh, bueno, vamos a dejarla esto como corresponde, como que está andando zona.
vamos a dejar todo ahí y esto lo vamos a mantener comentado ahí. Perfecto, el select zona funciona. Entonces ahora lo que deberíamos hacer es la inserción de zona. Entonces este proceso va a ser muy parecido a este. Vamos a hacer así. Acá lo voy a separar y voy a decir todas estas son pruebas. Porque ahí estoy probando, la estoy invocando. Ahora ya no la voy a probar porque la voy a comentar. Ahora debería ser un const. Voy a hacer una función que se llame insert zona, que sea un proceso asíncrono, que reciba como parámetro un request y un response, que todavía, reitero, no lo voy a usar, ya lo vamos a ver en la otra parte, que se vaya integrando el frontend con el backend. Insert zona, voy a ir copiando un poquito porque tiene mucho de parecido. Es más, es muy repetitivo y por eso es bueno hacer digamos, se puede como hacer, se pueden construir clases que hagan todo esto automático. Yo para insertar una zona no necesito el zona ID porque el campo es numérico autoincremental. A ver, veamos. ¿Dónde están las tablas? Acá está. Zona. Las columnas que tiene. Una se llama zona ID y el otro zona nombre. Entonces, yo me voy a crear dos variables. Let zona nombre. Y va a ser igual acá. Le vamos a meter una nota. Zona sur. Una zona así de la Patagonia, ¿no? Si bien estos datos yo los voy a tomar digamos, desde la solicitud, digamos, desde los endpoints, pero como estoy construyendo mirando para allá, todavía no los tengo, entonces me voy a crear variables que después lo voy a cambiar y le voy a decir, che, esto, en lugar de ponerlo manualmente, sacarlo del request ahí. Pero vamos paso a paso. Eh, creo creo el query y el query sería así. Sería un insert into zona y entre paréntesis iría zona nombre, ¿no? Values y acá viene algo raro, porque acá vendría un signo peso, un 1. ¿Qué quiere decir ese signo peso y un 1? Significa que esto es algo variable, digamos, o sea, es algo que puede ir variando. La idea sería que sea este valor ahí. Entonces, cuando yo haga conexión conexión db.query, yo le voy a pasar. Primero le voy a pasar la instrucción, el SQL que quiero ejecutar. Y después, como segundo parámetro, voy a poner un array, digamos un vector, en donde van a ir todos los parámetros, porque el peso 1 podrían llevar más, digamos, más variable. Lo que quiere decir que este peso 1 se tiene que completar con alguna variable. Podría ponerle un valor constante o decirle que va a ser esta variable. Es decir, que lo que quiere decir que este valor iría acá. O sea que debería ser sur de la Patagonia. Bueno, hacemos así. Guardamos esto en una variable resultado. Así. No sé qué más hice acá. Bien. Hice resultado y esto es una wait. Esto es una wait, tengo que esperar. Bien. Y la salida. ¿Qué pasa si hago un insert y cómo, o sea, qué resultado me vendría? Es interesante este análisis porque acá hay una instrucción que me gustó mucho, eh, que me gustó muchísimo y que la vamos a ver ahora. Bueno, lo que vamos a hacer por el momento es hacer un console.log del resultado, a ver qué es lo que trae, ¿sí? Entonces, como recuerden que estoy haciendo una función, este insert zona, la voy a llamar acá, ¿sí? La voy a invocar así y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea que me debería insertar una zona. Voy a ejecutar y me dice
comando insert row con 1, aparentemente anduvo todo de 10. Veamos, vamos acá a los CRUD, voy a hacer un select zona, select asterisco from zona. Lo podría ejecutar al otro procesito también que devuelve, digamos, los datos. Pero ahí está el sur de la Patagonia. Perfecto, le dio el valor 9. Y así podría probarlo con varios valores, no sé, el sur, el este, cordillerano, vamos a poner una. Y lo vamos a volver a correr. Y lo vamos a volver a correr. Y dice row con, bueno, sí, anduvo aparentemente todo bien. Veamos. Perfecto. Bueno, el tema es acá, es que no le estoy haciendo un try catch. Entonces, si acá llega a salir algún valor o alguna cosa que está mal, esto se va a romper y no va a funcionar más. Lo que voy a hacer es entonces envolver todo esto dentro de un try catch. Así, un try catch. Vamos a guardar esto así, esto acá, que intente hacer esto. Algo importante y me encantó esto. Eh, Tengo una instrucción acá dentro de Postgres que si yo pongo returning asterisco me devuelve todo el objeto que se insertó con el ID que se insertó, con los datos que se insertaron. Entonces ese dato lo puedo devolver de manera espejo. O sea, si yo recibí esto desde el frontend, que alguien lo cargó en una pantalla, hago el insert, después del insert puedo devolver todo el objeto como se insertó. A ver, lo probemos. O sea, lo probemos, a ver, resultado, controlador, resultado. Lo que pasa es que si pongo este cordillerano me va a dar error, porque ya existe ese valor. Este provincia de Buenos Aires, no sé, vamos a poner así. Voy a ejecutar. Resultado is not defined. Dice, ¿cuál es el resultado? Porque a la variable resultado la guardé acá. Acá que hice. Bueno, no hice lo mismo. Lo que pasa es que mostré lo que voy a hacer es crearla acá momentáneamente. El resultado así, cosa que esté disponible, porque si no la está creando en ese ámbito. A ver, bien, no sé qué pasó, no lo ejecutó el try catch. A ver, esto puede pasar cuando uno está haciendo en vivo. Este cordillero ya lo guardó. Vamos a poner otro valor, a ver. Provincia de Buenos Aires. Insert into zona, zona nombre, value es returning asterisco. ¿Sí? Bien. Console.log resultado.rows. A ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que me está pasando? Acá me perdí. Undefined. A ver, voy a parar un cachito el video. En algo, en alguna soncera. Bueno, retomando. Ya sé cuál es el problema. Me estaba saltando por el lado del error, digamos. ¿Por qué? Porque yo lo hice character variant de 20 y cuando puse del Príncipe de Buenos Aires me excedo de largo. Entonces este es un buen ejemplo, miren lo que me pasó a mí haciendo el video, es que cuando intento hacer un insert y pongo, bueno, esta es la instrucción del insert y el returning asterisco significa devolverme en las filas, digamos, los datos que se insertaron. Entonces, ¿qué pasa? Yo ejecuto el query, acá ejecuto el query y le paso el parámetro.
Y si yo pongo, no sé, provincia de Buenos Aires, cuando lo quiero, lo que hice es en el catch mostrar el console log del mensaje, digamos, del error. Em, y ahí me devuelve el character variant de 20. O sea que tienen que ser, dice, el valor es demasiado largo para el tipo character. Si yo no hubiera puesto el try catch, esto se hubiera plantado y no hubiera seguido. Entonces me sirvió de 10. Voy a ver qué pasa cuando yo quiero insertar un valor que ya existe. O sea, a ver, qué valor que existe ya. Zona sur. A ver, veamos qué pasa si intento poner zona sur. Ustedes en modo de prueba pueden crear los campos de largo que ustedes quieran. O sea, zona ID, nombre sur. Ah, lo que pasa es que yo no le puse restricción. A ver, me dejó poner dos veces sur. Eh, si aquí existiera una restricción unique por la columna nombre, no me dejaría guardar, digamos, dos datos con el mismo, este, con el mismo nombre. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este caso es, bueno, observen que me devuelve todo el objeto completo. Me dice que el ID fue el 11 y el nombre fue zona sur. Lo que vamos a hacer es crearme la variable esta salida debería estar acá arriba, porque esta es el objeto que yo voy a devolver y le voy a decir, acá lo voy a agarrar igual, lo voy a hacer así, salida, así, salida va a ser igual a OK, acá va a decir zona insertada, zona insertada correctamente. Acá voy a devolver el row con. El proceso ya no sería el select zona, sino el insert zona. Y acá voy a devolver los datos digamos, la copia del registro que se, digamos, que se insertó. Y por el lado del catch voy a hacer lo mismo. Voy a devolver la salida, va a ser error, voy a guardar esto va a ser insert zona y datos no voy a devolver ninguno. Entonces en lugar de hacer un console log de resultado.roll, voy a hacer un console log de salida. Y recuerden, como todos los procesos, lo vamos a dejar preparado. A ver, veamos que esto funcione. Ahí está, dice el resultado fue OK, la zona insertada correctamente, un registro, este sería el proceso fue insert zona y es la zona sur. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora algo importante es que voy a hacer lo mismo a esa salida, por eso es muy parecido, la vamos a dejar comentada, preparada para cuando la tengamos. O sea, lo único que voy a hacer es esa salida, devolverla en formato JSON a través de la respuesta, digamos, de respuesta. Por el momento no la vamos a hacer, digamos. Bueno, vamos entonces, esto está funcionando, está perfecto. Vamos con el update zona, sería el proceso de update zona. Bueno, y si lo copiamos y le cambiamos las cosas, bueno, acá uno generalmente, bueno, yo lo voy a hacer así, voy a seleccionar, esto no se hace, pero para ir un poco más rápido en el video, porque acá es ideal equivocarse. Este proceso se va a llamar update zona. Bien, aquí hay una diferencia importante entre el update y el insert. El insert no necesita el ID. Pero el update sí, porque cuando yo necesito actualizar un registro específicamente. Por ejemplo, este que dice oeste, que se llame oeste nuevo, por ejemplo, este el 4.
Pero yo le necesito decir where zona id es igual a 4, por lo tanto necesito los dos valores. El valor que se va a actualizar va a ser este, pero este me va a servir para indicarle cuál es el registro que yo quiero actualizar. Entonces voy a poner let zona_id va a ser igual, en este caso el 4, por ejemplo. Y el nombre que le quiero poner va a ser, ¿cómo es la zona acá? Oeste. Oeste nuevo le voy a poner así. Ya el query no va a ser un insert, sino va a ser un update zona, ¿sí? Lo vamos a borrar. Set, que me actualice el zona nombre, zona nombre, ¿sí? Zona nombre, que va a ser igual a peso 1. Where el zona id sea igual a pesos 2. ¿Qué es esto? Le estoy diciendo, actualizame la tabla zona cuando el atributo, en el atributo setearlo, el atributo zona nombre con el valor de 1 de este valor, ¿sí? Cuando el zona id sea igual a este otro valor que está acá. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer acá es ejecutar el query, pero cuando yo le pase el primer parámetro va a ser el zona nombre, perfecto, y el segundo parámetro va a ser el zona id ese que tengo acá. Después, cuando enganchemos, vamos a ver cómo eh, cómo eh, digamos eh, cómo sacarlos del request. Bueno, esto también voy a hacer un returning asterisco. ¿Por qué voy a hacer un returning asterisco? Porque quiero devolver todos los datos como quedaron. A ver, acá un return asterisco, perfecto, como lo inserta y después de insertarlo me los devuelve tal cual como estaban. Entonces devuelvo la salida, ejecuto el query, si está todo bien, esta zona no va a decir zona insertada, sino zona actualizada correctamente. Row con sería la cantidad de registros, esto sería el update zona, ¿sí? Y estos serían los datos que devuelve. Y si salió todo mal, sería error, el mensaje de error que lo capturo por acá, sería en el proceso update zona y no devuelvo nada. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Hago un console log y lo dejo esto listo. Veamos, lo probemos. Esto sería update zona. Veamos si todo sale bien. Veamos acá, para que veamos esto, es la zona oeste. A esta oeste le voy a cambiar el nombre. Y perfecto, dice zona actualizada correctamente, el proceso es update, el valor, el ID es el 4 y zona oeste nuevo, que es los datos nuevos que le puse. Vamos a ver la base. Si ejecuto el query, oeste nuevo. Perfecto. Acá es como que mantiene al último los datos registrados, pero esto se puede hacer un order by acá, zona ID, por ejemplo, y suficiente. Siempre va a devolver en el orden que corresponde. Perfecto. El insert, el, digamos, el insert y todo lo demás están funcionando. El delete no lo voy a hacer, o sea, pero sería exactamente lo mismo. Sería lo mismo. Bueno, con esta parte terminamos. Lo que vamos a ver en el próximo capítulo es cómo enganchar esto con, con los datos que vienen de de las solicitudes que entran a través de los endpoints. Menos esta que no lo vamos a hacer. Lo que sí, todas estas cosas una vez que enganchemos lo vamos a probar con Postman, digamos, antes de hacer el frontend. Así que bueno, continuamos en el video siguiente.